acompáñenme en una oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, Padre santo, todopoderoso eres tú, eres fiel y verdadero, eres justo sobre todas las cosas, eres santo, santo, santo. Un Dios que ha tenido tanta misericordia aún desde nuestra misma creación, porque sin necesitar absolutamente nada más, sin necesitar nada, se plació en su gloria y en su infinita misericordia crear todo lo que vemos, crear el universo, crear la tierra y dar vida a los animales, a los diferentes seres vivos y darnos también vida a nosotros, haciéndonos semejantes a ti, Padre, haciéndonos o dignificándonos, llamándonos personas y dándonos un intelecto para poderte conocer y para podernos comunicar contigo, y es un motivo de exaltación y de reconocimiento a toda tu deidad, a toda tu gloria, a toda tu inmensidad, que muchas veces no podemos comprender en nuestra cabeza porque somos seres finitos, pero tú eres un ser completamente infinito. Queremos poner en tus manos este estudio después de este tiempo, Señor, de 6 semanas anteriores, poder reconocer que tú eres Dios poderoso, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para todo el proceso de la redención, para nuestra salvación, para nuestra reconciliación contigo mismo, y de esa manera poder llamarte y clamarte a ti como Padre, como Señor y como Salvador. Damos muchas gracias por esa obra preciosa de Cristo, la que vino a hacer en la tierra cuando ministró a sus apóstoles y cuando murió en la cruz, pero también por esa resurrección en donde Cristo retomó su gloria y ahora se encuentra sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, por nuestras peticiones y perdonando cada una de nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. Señor, permítenos entender todas estas verdades, los principios del Evangelio en la persona de Cristo, y que de esa manera, unánimes, como iglesia, en un solo cuerpo y en una sola voz, podamos alabarte y gritar que tú eres Dios y que solamente en ti hay salvación. Toma nuestros corazones, ministra a ellos, que no se hable una cosa diferente a la que está en tu palabra, y que de esa manera, Señor, con toda humildad podamos llevarla a toda práctica, que es lo que tú nos demandas. Nos demandas siempre. Lo oramos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de iniciar, o más bien, quisiera iniciar compartiéndoles un versículo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 24, que dice así: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ese era, digamos, que el versículo que yo les había dado hace 8 días era el 28, pero quise arrancar con este, porque en este podemos ver ese nombre que está utilizando Jesús como el yo soy. El yo soy es un título impresionante del Señor. Todos en algún momento hemos tenido, yo ahorita no me acuerdo de uno, y la verdad intenté tratar de recordar sobre algún sobrenombre que yo haya tenido en algún momento de mi vida, y no hubo uno así que hubiera permanecido, que hubiera sido significativo, pero tuve, y en algún momento de nuestras vidas hemos tenido sobrenombres, hemos tenido un nombre que amigos o familiares nos han puesto y que hacen referencia a alguna característica, alguna cualidad, algún atributo de alguno de nosotros. En o inclusive se ganan esos sobrenombres por alguna situación particular. Es algo común, y sobre todo en nuestra cultura es bastante común. Sucede también en nuestra adolescencia. Muchas veces estos sobrenombres nos acompañan casi que durante toda la vida, y a veces esos sobrenombres ni siquiera corresponden a atributos verdaderos o a cualidades nuestras, sino que también tienen que ver un poco con alguna confusión o con algo jocoso, y al final no terminan describiendo lo que somos. Muchas veces esos sobrenombres terminan siendo ofensivos,
¿cierto? Que no nos gustan y se utilizan para precisamente molestar a una persona, y en otros casos, no la mayoría son, sí terminan, digamos que siendo agradables y común, y uno se acostumbra a llamarlos así. De hecho, para no ir tan lejos, ustedes saben, yo tengo dos niñas, por ejemplo, el nombre de María José fácilmente se lleva a Majo, se acorta a Majo y a Majo y a Majo, y su nombre no es Majo, es María José, pero así se referencia y así ella lo entiende. Eh, También existen, digamos, unos títulos, ¿cierto?, que corresponden a cargos, ¿cierto?, a cargos que son diplomáticos, o sea, que son asignados a una persona o por su estudio o por su trabajo o incluso hasta por su propia dignidad. Entonces, por ejemplo, todos los médicos que de profesión son médicos se les dicen doctores. Entonces, el doctor fulano de tal, cuando lo está atendiendo a uno, así uno se referencia a él, muchas veces sin ni siquiera saberse el nombre. Y eso es común. Los títulos inclusive de nobleza que aún hoy se maneja, tenemos reyes, tenemos reinas, príncipes, duques, inclusive tenemos lores, tenemos personas que son nombradas como caballeros. Y todo esto, al final de cuentas, trae para cada persona algo de gloria dentro de los títulos que se pueden considerar de nobleza, o aún en los que tenemos por trabajo, por educación, o aún si tuviéramos en algún punto algún apodo también, si nos representa bien, trae algo de dignificación para nosotros y algo de gloria. Asimismo, Jesús ha tenido una serie de títulos y denominaciones que nos ayudan a nosotros desde las Escrituras a entender un poco más en alguno de sus atributos o en algo de su carácter. Difícilmente algún término va a llegar a describir todo lo que llega a ser Jesucristo en un solo término. Entonces, por eso se utilizan diferentes denominaciones o diferentes títulos para Cristo, que hablan en sus diferentes atributos, y esto lo han manejado diferentes teólogos, y las Escrituras tienen pero un sinnúmero de referencias al Señor. De hecho, hay teólogos que sacan hasta simbolismos, y eso no está bien para atribuírselos al Señor. Digamos que hay como dos formas o dos tipos en los que podríamos calificar estas denominaciones de Cristo, o estos títulos de Jesús. Y uno son los títulos o las denominaciones referentes a su deidad, a lo que Él encarna como Dios, y otros que hacen referencia o se relacionan a su humanidad, a lo que es Jesús como humano, como ser humano, porque sabemos que Él es hombre y es Dios. O sea, que solo algunos, como los que son más, de pronto un poco más comunes, más significativos, de esas extensas listas que encontré, y se las voy a ir leyendo, les voy a referenciar el versículo, de pronto los leo desde mi Biblia para que vayamos juntos y los vayamos mirando, pero digamos que si quiero es que en esta lista no están todos, y las referencias que utilicé, solo utilicé referencias, aunque puedan estar en el Antiguo Testamento, solo utilicé las referencias del Nuevo Testamento para que sea claro y no entremos como a especulaciones que a veces se puede llegar con referencias de Cristo en el Antiguo Testamento. Preferiría, si no tenemos el tiempo para dejarlo claro de que esa referencia es clara y hacia Cristo, es mejor de pronto no verla, pero todas las referencias que voy a hacer son del Nuevo Testamento, donde nos apuntan claramente a Cristo. Entonces, estos títulos o estas denominaciones referentes a la deidad de Jesús, la primera es que a Jesús se le denomina como el Señor. El Señor. Acompáñenme a Romanos rápidamente en sus Biblias. A Romanos el capítulo 10, el verso 9. Y dice así, el verso 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces ahí hay una denominación clara de el Señor para Jesús. Una segunda denominación referente a su deidad es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese, aunque hay una referencia en Isaías 7:14, lo encontramos en Mateo 1:23, que dice así:
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Emmanuel. Esa es la cita precisamente de Isaías. Entonces, este es otro título de la deidad para el Señor, para Cristo. También tenemos que es denominado el Hijo de Dios. Marcos 1.1, nuevamente los evangelios, el segundo evangelio en el Nuevo Testamento, primer capítulo, primer versículo, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. También lo vamos a ver en Romanos 1.4. Otro título, Dios, es denominado, perdón, sí, Dios, como Dios, únicamente como Dios. Juan 20:28. En el Evangelio de Juan, y hoy vamos a estar un rato largo en el Evangelio de Juan, el versículo 28 de ese capítulo 20 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, haciendo referencia cuando Jesús se aparece resucitado a sus discípulos. Otro título de la deidad es el Santo. Sabemos que el único santo es Dios y a él se denomina como el Santo. Marcos, nuevamente, Marcos 1.24. Marcos 1.24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé que eres el Santo de Dios. Cuando uno de los demonios está hablando con Jesús, lo denomina como el Santo de Dios. El Señor de la Gloria, 1 Corintios 2.8. 1 Corintios 2.8. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de la Gloria. Entonces el Señor de la Gloria es otra denominación. Rey de Reyes, 1 Timoteo 6.15. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente haciendo referencia a Jesús, el Salvador. Tito 2.13. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces, Salvador también hace referencia a esto. El Todopoderoso. Más adelante, Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y por último, fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Este fue uno de los pasajes que vieron los niños el sábado anterior. No era este, sino el anterior. Y dice Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia él juzga y hace guerra. Entonces estos son como los que yo saqué que me parecieron de pronto un poco más comunes, que tenemos un poco más digamos que lo hemos escuchado con mayor facilidad en este sentido, pero como les digo, de estos referentes a su edad hay muchos más, hay muchísimos más. Ahora, títulos o denominaciones referente a la humanidad de Jesús, también tenemos. Uno de los que ya hemos trabajado en estas sesiones es el Hijo de Hombre, ¿cierto? Marcos 2.10 dice, pero para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico. Entonces vemos que es un título con el que normalmente inclusive él se autodenomina o hace referencia de sí mismo. El Redentor, Gálatas 3.13. Vamos a ir rapidísimo a Gálatas. Después de Corintios, entramos Gálatas 3. Gálatas 3:13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero acá lo estamos viendo como redentor, porque nos redimió, ¿cierto? Como Mesías, como ungido o como Cristo, en Juan 1:41, y este va a ser el último que vamos a leer respecto a esto para no
para no extendernos. Entonces Juan 1:41 dice, este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Asimismo, en estas denominaciones acerca de la humanidad del Señor lo tenemos también títulos como siervo, como Jesús, como Nazareno, como el Cordero, como Maestro, ¿cierto? Como una piedra de ángulo, como el primogénito, como preeminente. Varios de estos ya los hemos trabajado incluso acá, como mediador. Y uno que es bien interesante, que quisiera que también lo viéramos, es el león de Judá, el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5 encontramos esta referencia y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y aunque aquí estamos en el cielo y es el único que se encuentra digno de encontrar, esta referencia del león de la tribu de Judá es una clara referencia a la humanidad misma de Cristo, porque era necesario que esta redención llegara por medio de un rey, precisamente en la tribu de Judá, de Judá. Entonces, es bastante importante, sobre todo porque este tema del león de la tribu de Judá hace parte de las bendiciones de Jacob a los hijos, a sus hijos, antes de morir. Eso está en Génesis, al finalizar Génesis, exactamente en, en el capítulo 48, cuando Jacob bendice a sus hijos y hace precisamente una bendición particular sobre Judá, en donde dice que vendrá de la raíz de Judá el león de Judá que va a gobernar. Entonces estos son como los títulos referentes al Señor en cuanto a su humanidad. Y lo que les digo, son apenas algunos títulos que en parte nos hablan algo de la esencia de este señorío de Cristo. Algo, el Señor es misericordioso, el Señor es salvador, sí, completamente, pero a veces quedarnos con un solo título va a dejar por fuera otras características, otros atributos de la deidad o de la humanidad del Señor. Y es importante entender que Cristo es solo uno, por eso digamos que estas denominaciones sirven, pero no nos van a hablar de lo que es o la identidad completa del Señor. Como cierre del estudio que les decía, vamos a ver hoy, vamos a estudiar ese Evangelio de Juan, no a profundidad cada uno de los versículos, pero vamos a ver esos pasajes en donde se encuentra la denominación del yo soy de Jesús, haciéndose referencia o haciendo referencia a sí mismo como Dios, reclamando la deidad de Dios para sí mismo. Ese título de yo soy es fundamental y es importante en el Evangelio, y de hecho fue lo que motivó la muerte del Señor por parte de los líderes judíos, que sí entendían que cada vez que el Señor utilizaba yo soy para referirse a sí mismo, era porque se estaba identificando como Dios, como Dios. Y los judíos lo tenían clarísimo. Entonces, ¿de dónde viene? O precisamente porque el yo soy es tan importante dentro de los títulos de la deidad de Cristo. Entonces acompáñenme a Éxodo 3:14, yo se los había dado también de referencia, ese sí se los había dado de referencia hace 8 días, y dice que esto en el momento en donde el Señor se está presentando a Moisés y le está encomendando para liberar al pueblo de Egipto, ¿sí? Y después digamos que de presentarse y hacer la ordenación, le dice en el versículo 14 del capítulo 3 el Señor, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y esta es la forma en que el Señor se está autodenominando para que quede claridad de que no hay ningún otro Dios fuera de Él que es verdadero, que es real. Y así es como está enviando a Moisés para liberar el pueblo. Entonces, luego de que Moisés llevara 40 años en el desierto, ¿cierto? Trabajando como pastor fuera de Egipto, ya había salido de Egipto, ¿cierto? Después de que ya habían pasado 400 años, después de que habían llegado tan solo 70 personas a Egipto y había salido, después de 400 años ya tenían una nación, un pueblo,
hebreo como tal, todos los descendientes de esta familia de Israel o de Jacob, ¿cierto? Después de haber vivido cerca de tanta idolatría, de todos los dioses egipcios, de todo lo que, de diferentes dioses o ídolos que pasaban por ahí, por Egipto, era necesario tener certeza de cuál era el Dios verdadero, de quién era el Dios verdadero. Y, y el versículo 13 nos lo presenta así, nos hace ver esa, digamos que la duda de Moisés en cuanto a esto, porque Moisés le dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel, supongamos que le voy a hacer caso y voy a ir a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés seguramente no, o más bien, Moisés en este punto no tenía tanta claridad de cuál de todos los dioses que se le habían presentado en su vida le estaba hablando. No sabía que era el único Dios verdadero y él, quien tiene la exclusividad del título de Dios. Y el Señor le responde, yo soy el que soy. Y al final dice, yo soy, me ha enviado. Eso era lo que tenía que hacer Moisés. ¿Quién los envió? Dios. ¿Quién es Dios? El yo soy. El yo soy. Y es lo que está utilizando Jesús en este momento para identificarse y para reclamar su deidad en igualdad al Padre. ¿Sí? Esta es la presentación del yo soy. Es única y maravillosa en las Escrituras. El yo soy es realmente importante. Y vamos a ver, si no estoy mal, son como 10 declaraciones de la deidad en el yo soy de Jesucristo a través del capítulo, perdón, del Evangelio de Juan. Entonces empecemos en Juan 3:65. Dice, sí, los voy a compartir. Entonces, Juan 3:65 dice así. Perdón, no es 65. Creo que tomé mal la referencia. Un segundo. Perdón, es Juan 6:35 lo invertí. Entonces, Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, este primer yo soy es el yo soy el pan de vida. Luego de haber alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, en pasajes anteriores o en versículos anteriores, Jesús entró en una discusión con ellos, ¿sí?, sobre la verdadera necesidad del ser humano, qué era lo que realmente el hombre necesitaba, que no era realmente satisfacer un hambre física, sino que tenía que satisfacer esa necesidad espiritual, saciar el hambre espiritual. Eso lo vemos en los versículos del 26 en adelante. El versículo 26 de ese capítulo 6 dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado, haciendo referencia a la alimentación de las 5,000 personas. Pero es lo que les está diciendo, dice el 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es quien el Padre, Dios, le ha marcado con su sello. Entonces está haciendo referencia como a esa necesidad de arrepentimiento y esa necesidad de volver al Padre solo a través de Jesucristo. El Señor afirma que Él es el pan del cielo, el que descendió del cielo para satisfacer esas necesidades espirituales del ser humano. Lo deja claro al referir que se debe tener una fe verdadera en Él, para que una fe genuina en Él, ¿cierto? Y eso implica una separación total con el pecado, una separación total con el pecado. Dice así, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que cree en mí. Es importante entender que una vez nosotros creemos en Jesucristo como debemos creer, como nos dice las Escrituras que debemos creer, eso tiene que llevarnos a una ruptura genuina con el pecado. No podemos estar cómodos con nuestro pecado. Si seguimos cómodos con nuestro pecado, no hemos creído genuinamente en este Dios, en este pan del cielo, en este pan de vida.
Entonces, ese es como el primer gran yo soy de este evangelio, ¿cierto? En donde Jesús realmente está apuntando a la necesidad genuina en el corazón del hombre, que es esa necesidad de satisfacer el hambre espiritual. El segundo yo soy de este evangelio que vamos a ver es cuando Jesús afirma que es yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8 de este mismo evangelio, el verso 12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Era común para los judíos entender, ¿cierto? O hacer alusión a la luz como algo bueno que provenía directamente del Padre, que venía de Dios. Estaba relacionada, la luz estaba relacionada con Dios, con Dios. El Salmo 27.1, por ejemplo, búsquenlo, acompáñenme ahí en su Biblia. Salmo 27, verso 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me ha de atemorizar? Entonces es claro que se hace una referencia clara, una relación clara entre la luz y Dios. Entre la luz y Dios. El Salmo 119, por ejemplo. Nuevamente acompáñenme en sus Biblias. Salmo 119, el verso 105. Es algo conocido para nosotros este versículo. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces lo que se relaciona con Dios, la palabra de Dios, su revelación y todo lo demás, se relaciona directamente con la luz, con una luz que da vida, una luz que inclusive muestra nuestro pecado. Dice también, la palabra dice que lo que es consumido en lo oculto es pecaminoso. Cuando no queremos que nos vean, ¿a dónde nos vamos? Pues a la oscuridad. En la oscuridad es donde se comete el pecado, pero la luz siempre va a mostrar quién verdaderamente somos. Proverbios 6:23, el último pasaje sobre esto, nos dice, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz, y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Entonces, para los judíos realmente no era algo casual que el Señor dijera que Él era la luz del mundo, sino que hacía también, no solo con el yo soy, sino que ahora con la luz del mundo hacía referencia a su deidad. El Mesías incluso sería luz a las naciones. Isaías 42, Isaías 42, el verso 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Jesús iba a traer luz para todo el mundo, iba a traer luz que implica el reconocimiento del pecado. El trasfondo de esta declaración que nosotros tenemos acá en el Evangelio de Juan, ¿cierto? En el versículo 12 del capítulo 8, digamos que el trasfondo es la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta judía que es establecida por Dios. Ustedes pueden echarle una repasada a Levítico o a Números, ahí se establece de qué se trata, o más bien, qué es lo que se debe hacer en esta fiesta. Que se viene realizando para nosotros en este momento, inicia en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en donde se están llevando una serie de actividades, y el Señor incluso es el momento en donde Él no sube directamente cuando sus hermanos se lo piden, sino que Él espera un tiempo y después llega, y de hecho dice la palabra que llega como a mediados de la fiesta, y en este particular, en ese momento cuando el Señor está nuevamente discutiendo con los judíos, o conversando con ellos, o disertando con ellos, se encuentra en el último día de la fiesta. El 7:37, un poquito antes, si nos devolvemos, nos pone este contexto. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y es cuando hace la declaración de que Él puede quitar la sed por siempre.
Y entonces estamos en este momento, en este último gran día de la fiesta de los tabernáculos, que también es denominada la fiesta de las luces y caracterizaba precisamente la iluminación con antorchas y con faroles toda, digamos que la ciudad de Jerusalén. Y en este momento es que el Señor está diciendo que Él es la verdadera luz. Es en ese contexto. Es una fiesta supremamente importante que dura 7 días, como casi todas las fiestas judías, y el último día era un día muy importante. No existía un mejor escenario para hacer esta declaración de que Jesús era la luz del mundo. La tercera, el tercer título o la tercera referencia al yo soy, lo encontramos ahí también en el 8, en el verso 23, que dice, y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, porque si no creéis, y el versículo 24, perdón, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Con este versículo se acuerda que arrancamos hace un rato. Entonces, este tercer título de denominación del yo soy es porque si no creéis que yo soy, porque si no crees que yo soy. Y en este pasaje Jesús está usando deliberadamente el yo soy absoluto en su deidad, ¿cierto? Una afirmación directa de su deidad, porque ustedes no creen que yo soy, o sea, que yo soy Dios, que Él es Dios, directamente con esa referencia que ya me habíamos visto en Éxodo 3:14 sobre esa misma declaración del Señor. Esa declaración la enmarca, ¿cierto?, dentro del Evangelio sobre la condenación eterna. Es una advertencia que debían creer en su deidad, debían creer en que Dios, en que Jesús es Dios, ¿cierto? O si no, estarían en condenación. Y van a morir en la condenación de sus propios pecados. Es una verdad completamente clara aún para nosotros hoy en día, porque para acceder al perdón de mi pecado, ¿cierto? Solo yo lo puedo hacer reconociendo a Jesús como Dios, como Dios. De lo contrario, no hay salvación, ni para mí ni para nadie. Si no reconocemos a Jesús como Dios, entonces no hay forma de salvación. Es una condición necesaria para poder ser creyente. Y esto es lo que nosotros estamos obligados a predicar, la deidad de Cristo y el perdón de pecados. Juan 8:57, ahí mismo, en este mismo capítulo, encontramos una cuarta declaración sobre el yo soy. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 8, capítulo 8, versículos 57 al 59, los últimos. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces estamos en la misma disertación sobre la fiesta de los tabernáculos, en donde el Señor ya ha dicho que Él es la luz del mundo, en donde dice que si no creen en Él morirán en sus pecados, y también dice que antes de Abraham yo soy. Es la misma disertación y está haciendo todas estas declaraciones. El último día de la fiesta de los tabernáculos, como les decía, muy importante. Y los judíos estaban enfurecidos con Jesús y buscaban malinterpretaban las palabras de Jesús para poder atacarle, para poder tener motivos para arrestarle y poderlo llevar a los principales sacerdotes. Jesús está haciendo referencia a Abraham porque él es el que lo trae a la conversación, ¿cierto? Y dice en el versículo 56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Y ellos dicen, ¿cómo así? O sea, usted no tiene 50 años y ya vio a Abraham, pero si ustedes ven el versículo 56, él no dice que él vio a Abraham, él no lo dice de esa manera, sino que dice que Abraham vio su día y seguramente Abraham lo vio de una forma profética. Lo vio a futuro y de hecho Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero aún así el Señor no le dice, no, ustedes me están malinterpretando, así no es. No, Él suelta esta afirmación de su deidad. Bueno, pues si me van a malinterpretar, entonces está bien. Lo que yo les estoy diciendo es que yo soy Dios. Yo soy Dios, porque antes de Abraham yo soy. Y esto hace referencias a su eternidad, algo que nosotros vimos en las primeras sesiones, y es que Jesús es eterno al igual que Dios. Y la quinta declaración del yo soy es yo soy la puerta
de las ovejas. Juan 10, versos del 7 al 10. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. No hay mucho más que decir acerca de este pasaje. Los 3 versículos que leímos creo que nos dan claridad y nos dan luz acerca de qué es ser una puerta para las ovejas. Jesús es el acceso a la seguridad del corral para las ovejas del Señor, en donde el Señor nos va a cuidar, en donde Él va a cuidar de nosotros y tenemos acceso al Padre que nos da la vida. Eso es lo que nos está diciendo acá. La sexta declaración del yo soy es yo soy el buen pastor. Siguientes versículos, 11 y 15 encontramos. 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Todo el cuidado y el amor de un pastor que es dueño de sus ovejas está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, está dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Él las conoce totalmente, a cada una por una, y la conoce de una forma íntima. Es un cuidado en unidad junto con el Padre, lo que está haciendo acá Jesús. El contraste o la comparación que está haciendo Jesús es con el asalariado, ¿cierto? Con aquel pastor que está asalariado y que realmente no conoce a las ovejas, sino que va y hace su trabajo es por la paga, porque no le pertenece, no va a estar dispuesto a perder su vida por una oveja si viene alguna fiera. Si ustedes recuerdan un poco las historias de David, y si de pronto usted no la conoce, la historia de David, David inicia su vida muy joven como pastor y cuida las ovejas de su padre, y parte de la habilidad con su onda era porque él enfrentaba osos, enfrentaba leones y los mataba arriesgando su propia vida por el cuidado de estas ovejas. Y ese es el cuidado que tiene Jesús con nosotros, un conocimiento tan íntimo con nosotros que quedamos en esa relación, quedamos entre la relación íntima del Padre con el Hijo y nosotros estamos ahí inmersos. Es maravilloso la forma en que el Señor nos conoce. Séptima declaración del yo soy la resurrección y la vida. Siguiente capítulo de Juan, el 11 del 25 en adelante, el 25 y 26. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? El contexto, aquí la tenemos, es la muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro ya había muerto hace 4 días y Jesús está llegando a la ciudad en busca, o más bien para resucitar a Lázaro. Ese es el contexto. Es una conversación con Marta, ¿cierto? Con la hermana de Lázaro. Y Marta al final confía en la resurrección postrera, en la resurrección futura, en esa resurrección en la que nosotros también confiamos que es el día que el Señor venga por su iglesia. Lo vemos un poco antes de ese mismo versículo, dice el 23, el verso 23 dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, y eso sirve de mucho consuelo para nosotros hoy en día. Si en algún momento usted ha perdido un ser querido, que lo perdió esta persona andando en el evangelio, pues vamos a poderlo ver en esa resurrección, ¿cierto? Lo vamos a poder ver en esa resurrección. Pero lo que Marta acá no entendió es que Jesús es Dios, porque Jesús es la resurrección y la vida, y Él puede dar la vida, y la puede dar ahí después de 4 días de estar muerto Lázaro, o la puede dar en el futuro cuando nos resucite para vida eterna. Esto es impresionante porque es una declaración de edad impresionante. Yo soy la resurrección y la vida, la resurrección y la vida. Ahora, todo creyente en Cristo tiene per se vida eterna. Tenemos vida eterna. No vamos a morir jamás espiritualmente, y esa es la promesa que nosotros tenemos. No deberíamos estar en una vida de temor, ¿cierto? Porque Jesús, como Dios, es el que nos va a dar vida, a dar vida. El que está muerto espiritualmente no tiene ningún tipo de esperanza, pero nosotros tenemos toda la esperanza con Dios. Primera de Corintios, capítulo 15,
verso 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y es precisamente lo que está afirmando acá Pablo frente a esa realidad de nuestra resurrección por el poder de Cristo. La declaración de Marta es maravillosa, porque después de que el Señor la confronta con lo que estaba creyendo, ¿cierto? Dice el versículo 27, ella dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Es maravilloso lo que está diciendo acá. Marta es una declaración aún del tipo de declaración que hizo Pedro en su confesión. Es la misma. Le preguntó a usted, hermano, ¿cree esto? ¿Esto es lo que usted cree? Octava declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Es uno de los versículos más conocidos por la comunidad cristiana. De hecho, se utiliza bastante para evangelizar. Y es en donde podemos entender la exclusividad de Jesús como camino de salvación, como el medio para llegar a Dios. Esta salvación que es gloriosa y que únicamente viene por Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguna persona sobre la faz de la tierra viene al Padre sino por mí, sino por mí. Jesucristo es el camino a Dios, es toda la verdad sobre Dios. Jesús es el que posee toda la vida de Dios, posee la vida de Dios y la puede dar en nosotros. Es algo de lo que testificaba, si no estoy mal, es Pedro en Hechos 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Hay que confesar a Cristo. A Cristo, no hay otra forma. No hay obras, no hay vidas morales, no existen Marías, Budas, Zeus, árboles, pachamamas, ungidos, apóstoles. No hay otra forma diferente que el único camino, la única verdad y la única vida que es Jesucristo, hombre. La novena declaración de Jesús con el yo soy es yo soy la vid verdadera que encontramos en Juan 15, el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Es una analogía usada por el Señor para enseñar que solo aquellos que perseveran hasta el final son verdaderos creyentes. Hermano, usted puede llevar 25 años de vida cristiana, 30 años de vida cristiana en el papel, moralmente intachable, y no ser, y no ser, y no ser de Cristo. Y hace poco me enteré de algo así, es la verdad una persona que quiero mucho y que después de muchos años de verlo en una iglesia, me dice, no creo, no creo. Solo el que persevera hasta el final y que es perseverado por el Señor es salvo, es salvo. Jesús estaba a punto de ser entregado, ¿cierto? De ser entregado, estaba haciendo la última cena y debía infundir valor a sus discípulos, a los suyos, que era necesario comprender esta verdad que solamente en Él iban a perseverar. Solo quien persevera en Cristo dará verdadero fruto. No vamos a poder dar fruto de ninguna otra manera. Jesús se muestra como única fuente de vida, ¿cierto? Llevando fruto a través de la vida, de crecimiento y de productividad espiritual. Separados de Él, nada podremos hacer. La décima y última declaración, que es el gran yo soy, la encontramos en Juan 18, 3 al 6 y el verso 8, que dice así. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Este pasaje tiene como escena el arresto de Jesús, ¿cierto? Era de noche, ya había pasado la cena, era de noche, y Judas llevaba una guardia romana. No eran
pocas personas las que venían para llevarlo preso, porque aparte también venían siervos de los sacerdotes. Pero aún antes que tuvieran oportunidad, Jesús se les adelantó y les dice, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Jesús sabía a quién buscaban y sabían lo que iba a suceder, pero les preguntó a quién buscan. Él tomó la situación de una vez en sus manos. Y ante el requerimiento, la guardia, ante el requerimiento de la guardia, ¿cierto? De que buscamos a Jesús el Nazareno, Jesús responde eh, con, digamos que con toda certeza y con toda valentía, ¿cierto? Con toda la intención, su identificación usando para sí el nombre de Dios. Yo soy. Ahora, pues es la respuesta lógica, ¿cierto? Si yo le doy una lectura rápido, pues si Jesús pregunta a quién buscan y ellos dicen a Jesús, pues yo soy Jesús. O sea, si ¿a quiénes buscan? A Steven Prieto. Yo soy Steven Prieto. Es la respuesta lógica, ¿cierto? Sin embargo, el efecto en esta declaración de Jesús denota el poder de su nombre. Porque cuando él dice yo soy, el verso 6 dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Los tumbó una vez él dijo, yo soy. Hizo retroceder a soldados y los hizo caer. A un grupo de soldados que están preparados para la guerra, ¿cierto? Con una misión de prender a un criminal. O sea, ellos iban dispuestos a lo que fuera en ese momento. Piensen en unos soldados que estaban al servicio de un imperio que todo el tiempo está en guerra y que está ganando batallas. Y este grupo de soldados que pertenecen a ese ejército caen a tierra apenas escuchan el yo soy del Señor. Es impresionante el poder del Señor. Personas que tienen experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y caen indefensos con tan solo oír el nombre de Dios, si no se caen postrados a orar, ¿no? Se caen como efecto de esa declaración del Señor. Toda la autoridad queda ratificada, aparte en el versículo 13, perdón, en el versículo 8, cuando Jesús les dice, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y es impresionante porque ellos salían a buscar a un criminal y se empieza también a dar como, de alguna manera, como cierta trifulca, como una pelea, porque si ustedes leen más adelante, Pedro toma su espada y le quita la oreja a Malco, a uno de los siervos del sacerdote. Y en ese momento, pues ya hay agresión, ya hay espada, lo que se puede armar ahí es una batalla completa, pero el Señor les dice, no, ya estoy acá, a ellos déjenlos ir. Y a pesar de que habían agredido a uno de los que estaban buscándolo, los dejan ir. Evidentemente Jesús podía combatirlos a todos, a un grupo de soldados, pero su majestad fue mayor aún con todo el poder para enfrentarlos, como lo demostró al decir yo soy, que se entregó porque tenía que cumplir la voluntad de Dios y tenía que llevar a sacrificar su vida por nuestro pecado, por su pecado y por mi pecado. Este Jesús es el Rey de toda la gloria, es digno. El Nuevo Testamento, ¿cierto? Tanto los apóstoles como el libro de los Hechos hacen afirmaciones similares sobre la deidad y la gloria de Cristo. Por ejemplo, Filipenses 2 del 5 al 6 dice que haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo es Dios y lo está haciendo Pablo en esta referencia. También lo hace Pablo en Tito 2:13 cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada, una esperanza realmente gozosa, dichosa, feliz, de la manifestación de la gracia y del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros queremos, o en eso nosotros basamos nuestra fe, en una esperanza que nos va a llevar a un gozo completo. Apocalipsis 1:17 al 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y pasó y puso su mano sobre mí, su mano derecha, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene autoridad total sobre la muerte. Apocalipsis 19, 11 al 13, ¿cierto? Que lo habíamos leído hace un rato, lo voy a volver a leer. Apocalipsis 19.
Apocalipsis 19, del 11 al 13, dice así: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Esta es la gloria de Cristo, estos momentos antes de bajar a la tierra, a lo que se denomina el Armagedón, esa guerra que él extermina simplemente abriendo su boca y acaba rápidamente cuando él viene a gobernar por los siglos de los siglos. El Dios hecho hombre en perfecta rectitud, en completa santidad, aplicará justicia en toda la tierra, establecerá un reino milenial en donde usted, mi hermano, y yo vamos a venir a reinar con él. Cristo es la piedra angular de nuestra fe, ¿cierto? Nuestra eternidad depende de lo que creemos acerca de la persona de Jesucristo, de cómo vivo o no para su gloria. De eso depende mi eternidad. La enseñanza acerca de la persona de Cristo abunda en las Escrituras, en todas las Escrituras, y siempre giran en torno a la obra expiatoria de Jesús en la cruz, que es el hecho más maravilloso para la historia de la humanidad. Nuestra obligación es glorificarlo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, como padres, como hijos, como estudiantes, ¿cierto? Como empleados. En cada momento, en cada aspecto de nuestras vidas, todo lo debo hacer para la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo. Eso es realmente nuestro objetivo, eso es nuestra vida, y es algo de lo que, digamos que era parte del objetivo de este estudio, es poder comprender que la deidad o la gloria de Cristo se manifiesta, es intrínseca a Él, le pertenece a su nombre, porque Él es Dios, porque Él es el Dios que se encarnó y es Salvador de todos nosotros. Antes de que oráramos y que cerráramos este tiempo, quisiera responder a una pregunta que en algún momento me hizo Carlos Celi, creo que fue en la primera sesión, ahorita no me acuerdo, que él preguntaba que qué pasaba con el cuerpo del Señor, que ese estado, o sea, como que en qué estaba o qué había pasado con el cuerpo físico del Señor. Y la respuesta, después de que yo estuve estudiando, es que el Señor mantiene su cuerpo físico porque Él no puede dejar de serlo. Es decir, era necesario que el Mesías fuera hombre y que fuera Dios, y va a ser así por la eternidad. Lo que pasa es que ese cuerpo de Jesús es un cuerpo glorificado, es un cuerpo completamente perfecto, y puede, de alguna manera, en la deidad del mismo Señor pudo velar los ojos de las personas que en algún momento lo veían para que no lo reconocieran o no darse a conocer. Y es lo que vieron Pablo, ¿cierto? Cuando cae en el camino a Damasco, que queda ciego, pues él no, ahí no lo vio, pero más adelante él dice que estuvo en el desierto y que fue capacitado por Jesús mismo durante 3 años. Esteban, antes de morir, cuando está siendo apedreado, él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de un hombre sentado a la diestra de Dios. O sea, vio a Cristo, lo vio corporalmente, lo vio en su cuerpo. Y Apocalipsis es lo que nos manifiesta, aparte de lo que leímos ahorita en el 19, es que Jesús viene montado en un caballo, o más o menos es lo que está diciendo, es que de Jesús mismo en su cuerpo físico como hombre va a venir. Entonces, lo que no vamos a poder comprender muchas veces es lo difícil de poder mantener la deidad de Jesús o de Dios Hijo en un cuerpo, porque para nosotros es limitado en nuestro entendimiento, pero es una realidad de que está en el cuerpo que resucitó, en un cuerpo glorificado. Actualmente en los lugares celestiales se encuentra nuestro Señor Jesucristo, y seguramente nosotros vamos a acompañarlo en cuerpos glorificados una vez el Señor venga por su iglesia, ejecute su juicio y tengamos la posibilidad de estar con Él en el cielo y en el reino milenial. Entonces, un poco respondiendo a esa pregunta que me hizo Carlos, no sé si esté conectado, si me esté escuchando, pero esa es como la respuesta que yo tendría para él. Entonces, acompáñenme en una oración y con esto damos por finalizado el estudio. Señor, gracias por este día, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque la obra de tu Hijo Jesucristo es maravillosa, porque podemos entender la realidad de esa perfecta vida como hombre sin pecado, pero para nosotros sí es un misterio comprender la unidad en el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, para una deidad única, para un Dios verdadero, único, pero en 3 personas.
pero reconocemos que Cristo es Dios. Reconocemos que Jesús es desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Abraham, desde antes de cada uno de nosotros, quien también puso su mirada en nosotros para la misericordia y la salvación desde antes de la fundación del mundo, quien pagó en la cruz del Calvario por mi pecado, conociéndolo de antemano y por los posibles pecados que cometo también en el día a día. Damos muchas gracias porque por esa obra tenemos acceso al perdón, al Padre, y podemos ser reconciliados contigo, porque por esa obra en la cruz tú nos pones un corazón de carne de nuevo en nosotros, una nueva vida espiritual para confesarte a ti como Señor y Salvador y podernos encontrar en la eternidad y ser llamados bienaventurados. Damos muchas gracias, Señor, porque es una verdad maravillosa que aún después de 2000 años podemos comprender, sabiendo que tú te encuentras en ese momento con tu Hijo, a tu diestra, recibiendo la intercesión por esta misma oración de su propia boca. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que nos lleves a descansar del día que hemos tenido y que mañana estemos preparados para una jornada también en la que te podamos glorificar, en donde podamos dar a conocer el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y que por medio del Espíritu Santo, Señor, perseveremos hasta el final, siendo tu iglesia amada, siendo parte de la vid verdadera. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.